ahora estamos haciendo, si ustedes se están dando cuenta, es ir revisando las características anatomomorfofuncionales de cada uno de los elementos, para que después podamos ir a interpretar los elementos patológicos, ya que lo que más uno trata de entender al momento de hacer un estudio de imagen es entender lo que se está hablando, es entender lo que se está explicando. Entonces, al hacer eso, vamos a ir pudiendo hacer un informe, que es la parte más importante de un estudio radiológico. Otro es el poder tomar una buena imagen para poder tener las características más esenciales del mismo, ¿no? Entonces, vamos a ir entendiendo cada una de estas imágenes. Ahora nos toca ver la parte de lo que son los miembros inferiores con las características que habíamos comenzado en la primera etapa, donde estamos viendo los elementos que están conformando esta estructura. Esta es una página de internet la cual vamos a emplear y utilizar para que podamos ir interpretando los mismos elementos, tanto óseos como articulares. Comencemos por ver la parte de los miembros en relación con la porción de los huesos. Si nosotros tomamos en cuenta, vamos a entender que la cavidad o las fosas, los huesos que están formando... la puerta al salir. O tu micrófono, querida, por favor. Es esta parte. Encontramos en la línea media axial una estructura que está terminando de articularse con estos huesos que se llaman los huesos ilíacos, y por ende están el sacro y el coxis, que va a estar uniendo estos dos elementos anatómicos, perdón, no sé por qué se han movido, estos dos anatómicos, por estructuras óseas que vamos a estar conociendo con nombres de, primero, el hueso coxal, que está conformada por tres huesos. ¿Cuáles son? El ilion, isquion, pubis, los cuales se van a unir a nivel de esta estructura, que es una cavidad glenoidea, que va a estar ubicada en la porción inferolateral, tanto derecha como izquierda, tomando en cuenta las tres uniones articulares con los nombres propios de las mismas articulaciones, que van a ser la isquiopúbica, la iliopúbica o la pubocoxal, ¿verdad? Entonces, estos mismos están conformados por una estructura de relieve, que es una especie de rodete en semiluna, la cual va a permitir en la porción inferior el ingreso de una arteria que va a penetrar en la cabeza del fémur, juntamente con una porción ligamentosa que va a unir hacia la porción de la fosa glenoidea para evitar que este hueso se desplace. El hueso ilíaco es un hueso plano que va a estar formando parte de una estructura de recepción que va a dividir a la cavidad pélvica en dos, una pélvica mayor y una pélvica menor. La pélvica mayor organizando principalmente toda la región abdominal pélvica, tomando en cuenta que encontramos acá lo que es el ciego, el apéndice, asas intestinales y ayuniliales, esto que es el colon sigmoideo y parte del recto. Sin embargo, después de haber pasado este orificio que encontramos acá, encontramos pues la cantidad de la cavidad denominada pélvica inferior, donde vamos a encontrar aparato reproductor, tanto masculino como femenino, la vejiga, el recto y elementos como van a ser los mesos que van a sostener los ovarios, las trompas y obviamente las estructuras anatómicas masculinas como son la próstata. Encontramos el piso pélvico y encontramos la unión articular a través de esto que es la cavidad glenoidea. Cada uno de los elementos anatómicos están marcados por cada uno de estos elementos. Ustedes van a poder revisarlos, ¿no? Como este, por ejemplo, que es la espina ilíaca, la cual nos va a dar como característica en una imagen tomográfica de este tipo, ¿verdad? Que esto lo vamos a, por si acaso, manejar a nivel de lo que es el estudio que vamos a hacer en resonancia y en tomografía. Denme un segundito que está cargando. Pero cada uno de ustedes me imagino que ya lo tiene manejado esto de acá, ¿verdad?
Debe tener esta página, ¿cierto? No, no, doctor. Lo tienen, entonces déjenme invitárselos. Se los estoy mandando como mensaje. ¿Dónde estás? Notificaciones, pantalla, abrir, a chinga madre. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Ya. Ese es uno. Ustedes van a poder ingresar con el mismo link. Todas las presentaciones que estamos teniendo ahora. Porque esto de las presentaciones del PowerPoint y demás, como que ya se están quedando obsoletas, ¿no? Y tenemos que entrar a lo nuevo, a la estructura más preponderante de lo que son los estudios. Y ustedes con esto van a poder ir viendo cada uno de los elementos anatómicos si tuvieran alguna duda, ¿no? Aquí me encantaría mostrarles esto de la cavidad glenoidea. Este es el rodete glenoidea, donde vamos a encontrar un base denominado acetabular. Se denomina glenoideo porque es una fosa que está ubicado en una faceta denominada acetábulo. El acetábulo es el elemento que estamos viendo acá con las características anatómicas donde vamos a encontrar las distintas porciones articulares entre el hueso ilíaco, púbico e isquiático, isquiopúbico, isquioilial, iliopúbico, ¿ya? Donde vamos a encontrar las porciones anatómicas del hueso que habíamos dicho, en la porción proximal, donde vamos a encontrar la cabeza, el rodete, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico a nivel del trocánter menor, ¿no? Donde vamos a encontrar los distintos tipos de elementos anatómicos, como son las crestas, las fosas ilíacas, el trocánter mayor, el trocánter menor que se encuentra acá, ¿no? O también llamada la fosa trocanterina en la porción intermedia de los dos, los surcos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver algunos elementos musculares también, como vamos a encontrar acá, las inserciones de elementos como son las porciones de los músculos longísimo, encontramos en la porción del tubérculo mayor, encontramos los vastos, vasto interno, el oblicuo mayor, perdón, el recto y demás. Entonces, continuando con esta estructura, vamos a ir viendo que, a ver, creo que nos hemos salido de la estructura, déjenme un momento, todas las series, aquí está. Vamos a encontrar las uniones en la porción medial de estos huesos a través de esto que se denomina la sínfisis púbica, una estructura que es muy característica en cuanto al estudio de las lesiones y demás. Para esto, quiero que se entienda lo siguiente. Primero, a nivel del hueso ilíaco, ¿cuáles son las mayores patologías que conocen ustedes? ¿Cuáles son las características? Vamos, muchachos. Puede ser fracturas de cuello femoral. Fracturas del cuello femoral. Pero a ver, hablaremos de esto primero, del hueso ilíaco. ¿Qué les parece? ¿Qué hay a nivel de este hueso? Fracturas, más o menos a nivel de las espinas ilíacas. A ver, está bien, pero quiero saber si lo que les voy a leer es lo mismo que estamos viendo aquí que lo que hemos visto en brazo. El hueso ilíaco presenta una cavidad articular o dos cavidades articulares o tres cavidades articulares o cuatro cavidades articulares. Dígame, ¿cuántas articulaciones presenta este hueso?
¿Mm? Estaríamos hablando de la articulación sacroiliaca, Una, pues la articulación glenohumeral, dos, bueno, después la articulación tibiis de pubis tres, y la articulación sacroisquion también está considerada, sacroisquión. No. ¿no? Perdón, sería la coxofemoral más bien. Desde el- Coxofemoral, coxis y hueso fémur. Bueno, el hueso coxal es el hueso ilíaco, ¿no? El hueso coxal tiene tres articulaciones que son soldadas, que son la ilion, isquion y pubis, con esos nombres, ¿no? Ilioisquiático, leopúbico. Esas son tres, que son inmóviles. Tenemos otras articulaciones que van a estar uniéndose con el sacro, que es el sacroiliaco, que tiene una relativa motilidad. ¿Cuándo? ¿Alguien me puede decir cuándo esa articulación se vuelve móvil? Las mujeres especialmente saben eso. Durante el trabajo de parto de la mujer. Exactamente. Gracias a una hormona que se llama relaxina. La relaxina suelta esta articulación, al igual que la del sínfisis del pubis, y también a nivel del sacrocoxigio, para hacer que la cabeza del niño pueda salir por ahí. ¿Ya? Entonces, tenemos una articulación inmóvil, tenemos una articulación relativa y tenemos una articulación que está uniendo la cabeza del fémur con el hueso coxal. Entonces, tenemos que entender que esta articulación que estamos viendo acá es una articulación con una relación principalmente a nivel articular. Y por ende, la articulación sacroiliaca más la articulación que se encuentra en la porción del hueso fémur con el hueso ilíaco están conformadas pues por estructuras óseas que ya hemos mencionado. Vamos a ver a esta misma imagen las estructuras articulares a nivel de esta región capsular, donde vamos a encontrar, como les dije anteriormente, toda la porción de la cavidad glenoidea y las porciones de las uniones de esta estructura que habíamos dicho que son las porciones más importantes acetabulares, ¿no? Ahora, aquí en el estudio principal de estos elementos tenemos que entender algo. ¿Cuáles son las porciones más frágiles de esta articulación? Cuello femoral. Uno, el cuello del fémur. A ver, los que están haciendo placas, ¿cuántas son las... A ver, ¿cuál es el porcentaje mayor de fracturas que tenemos ahí abajo en esa articulación o en el hueso sacroiliaco o en el hueso femoral? ¿Cuál? Cuello femoral, como había comentado un colega. ¿Ya? Y la parte trocanteria, trocante mayor, trocante menor, más o menos. ¿Ya? ¿Saben lo que yo he visto más? Fracturas a nivel de la región del hueso del pubis. En impactos, accidentes, rupturas uterinas, o sea, de los ureteros. Donde he visto mayor es aquí, personalmente. A nivel del cuello del fémur, sí he visto en ancianitos mucho, algo que he visto mucho, por ejemplo, es la ruptura acetabular, ¿no? Por obviamente esto que se llama la osteoporosis. He visto lesiones de la cadera para colocar estos característicos, estas prótesis que se ponen, ¿no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué opinan de eso? Sí, Doc, es común en la tercera edad, ¿no? El tema de la fractura de caderas, sea por el tema de pérdida de calidad mineral ósea, ¿no? Es muy frágil el hueso, cualquier impacto puede fracturar esa caderita, ¿no? Y normalmente sí, como dice el compañero, dicen el cuello femoral, ¿no? Pero Sí. eso es en la tercera edad, mayormente sucede eso. Entonces, la lesión que estamos viendo puede ser ahí. Uy, ¿qué pasó? Entonces puede ser ahí.
en el cuello femoral, en esta sección de acá o esta sección de acá. Los tubérculos, sí, también en las personas muy delgaditas, ¿no? Las lesiones musculares, que son las que van a producir este tipo de lesiones, principalmente a nivel de los trocánteres. Vamos viendo más. A ver, lo que quiero que se entienda es esto. Esta es una imagen, ¿de qué tipo? Axial. Axial. Ah, Axial. esta parte, ahora tenemos que empezar a entender los términos. Vamos a ver un término de axial. ¿A qué se denomina axial? Vamos. ¿Qué es corte axial? Hola. ¿Cuántos cortes Es tenemos? la que divide de una parte superior a una parte inferior. ¿Se refiere a los cortes, corte axial? ¿Sí? Del que divide de una parte superior e inferior, De arriba abajo. de arriba abajo. ¿Ya? También podríamos decir que es un corte coronal. Anterior, posterior. Sí. Ah, el coronal entonces solamente es un corte que se va a producir en la línea media de una manera lateral. Ese es el corte coronal. El corte axial es, como su compañera ha dicho, de adelante hacia atrás, pero viendo la porción anterior y la porción posterior, ¿no ve? Ese es un corte axial. ¿Qué más? ¿Qué Sí. otros cortes más conocemos? Corte axial, corte sagital y coronal. Sagital, ¿a qué se denomina sagital? Es de la parte lateral, de lateral a medial. De de lateral medial. a medial. O sea, un Ujú. corte. ¿Qué corte es este? Bueno, voy a ver. Ese es coronal. Coronal, porque está yendo de arriba abajo y se está viendo solamente un corte, no transversal, sino casi longitudinal, pero viendo las dos porciones, tanto lateral derecho como lateral izquierdo. En Ujú. este corte estamos viendo que se está viendo la porción anterior y posterior. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde hemos puesto? Ahí, ¿no? Anterior y posterior. Este es un corte axial, ¿verdad? Entonces, el sagital muestra ¿qué? La parte lateral. Lateral. En este corte que estamos viendo, estamos determinando qué elementos. ¿Para qué nos sirve este corte? Para ver prácticamente la articulación. El acetábulo, la articulación, Eso, cuello. eso, muy bien. De la misma forma que hace rato hemos estudiado, y es por eso que quiero que avancemos rápido ahora. Aquí vamos a verificar fracturas, porque tenemos articulación y tenemos hueso. Vamos a ver esguinces, vamos a ver luxaciones, vamos a ver subluxaciones, vamos a ver fisuras, vamos a ver deformidades, malformaciones, quistes, patologías de tipo, ¿cómo se llama? Osteoporóticas, cuerpos extraños, ¿no? Todo eso se debe estudiar en una articulación, los espacios, los bordes, la continuidad, la ubicación, el eje, ¿verdad? Y para eso tenemos que ir entendiendo que la característica del estudio articular tiene que ser una de las principales a nivel de este corte y posteriormente las demás distintas posiciones óseas. Si vemos a esto, ¿qué corte es esto? ¿Qué corte es? Coronal. 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 AP o PA. AP. Eso. ¿Para qué nos sirve la P y para qué nos sirve el PA en este corte, en esta imagen? ¿Para qué sirve el AP y el PA? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La incidencia del rayo, uno entra por la parte anterior hacia posterior y en PA ingresa por la parte posterior a la parte anterior. ¿Ya?
¿Y qué nos muestra? Yo pienso, doctor, en cuanto a cuerpos extraños, la AP, en qué, se podría decir en qué porción está, pero la lateral nos daría mucha información si es que está en la parte anterior o posterior. La lógica es perfecta, pero aquí lo que quiero que entiendan es esto. Por ejemplo, en la porción inferior de esta zona, lo que estamos tratando de entender es que nos va a existir una característica principalmente en la relación de visión. Por ejemplo, aquí, ¿qué cosa estamos viendo? ¿Cóndilos o estamos viendo qué? Cóndilos Voy a y hacer, rótula. Todo lo que es la sí, parte articular. voy a hacer un acercamiento. Fíjense esta imagen. ¿Este es AP o PA? AP. Muy bien. Ok. La característica de esta imagen nos muestra principalmente estas estructuras que son las distales del fémur y la proximal de la tibia, donde vamos a poder encontrar esta pequeña escotadura y demás, ¿no? ¿Qué más? Podría observar eso, pero si tomamos nosotros una radiografía de fémur, no sería valorable en cuanto a lo que es rodilla. ¿Por qué? Por el haz de radiación, que el punto central va a ir a la parte media del fémur, lo que implica que la radiación, es decir, para ver lo que es el espacio articular de rodilla, no sería valorable en esta proyección, porque nos daría un falso diagnóstico, es decir, reduciendo lo que es el espacio articular de la rodilla. Ya. En una PA normalmente se usa para ver más rótula y el túnel intercondileo. Ujú. Eh, Esta, por ejemplo, de acá, ¿qué te parece? Mira esto. Es la rótula. ¿Qué es esto? La rótula. Muy la bien. rótula. ¿Qué estamos viendo acá? Esos son los cóndilos. Estos son los cóndilos. ¿Esto de aquí qué es? Espacio patelofemoral. Ya. Este de aquí es el espacio. Pero fíjense, en una AP nos va a mostrar toda la cara anterior convexa de la porción distal del fémur. Y en una PA o un lateral nos va a mostrar esto que son las eminencias intercondilias y las porciones condiliares en su... Fíjense, vamos a ir a esto de acá. Esto de aquí es el epicóndilo, el epicóndilo. Las regiones anteriores en un corte nos van a mostrar los espacios interarticulares y obviamente las porciones tuberculares, donde vamos a encontrar la porción principalmente articular o de unión de los ligamentos cruzados. Acá, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, si tuviéramos una imagen de tipo resonancia. Acá lo que vamos a ver es, primero, ver las imágenes de continuidad, las formaciones cartilaginosas, las uniones óseo-cartilaginosas, los espacios y las características, composiciones óseas que vamos a ver. Es cierto que es como lo que el compañero dijo, ¿no? La posición articular de la rótula. Imagínate una rótula aquí, ¿no? Entonces ya tenemos un diagnóstico, posiblemente una ruptura a nivel de lo que es la porción cuadriceps, o si está muy lateralizado, o una imagen de este tipo de acá, por ejemplo, donde vamos a ver que la rótula va a estar en una posición distinta a la que se encuentra normalmente. Muchos piensan que este hueso se encuentra en medio, ¿no? Y nosotros tenemos que explicarles que no es así. En una penetrancia de este tipo estamos evitando ver la rótula, pero sí estamos viendo los espacios intercondilares. Estamos viendo todo lo que son las posiciones de lo que son los tubérculos, tanto medial como lateral, el espacio de las carillas articulares, las porciones condilares, la tuberosidad que se va a encontrar formando acá en esa porción anterior para la inserción del ligamento que va a llegar desde la rótula. Vamos a ver estos espacios que se encuentran en la porción de las regiones patelares. Vamos a ver la imagen de la ubicación de la rótula y también los espacios que estamos mostrando actualmente. Ahora, esta es una imagen ¿de qué tipo? APPA. PA. Es una posterior-anterior, claro que sí. ¿Y para qué sirve? Para ver la fosa intercondiliar. Uno, Para ver rótula. ya, en su cara posterior. Sí, no se ve mucho, ¿no? Pero sí se marca. ¿Qué más?
espinas tibiales. Ya, perdón, ¿sí? Los espacios interarticulares y obviamente los espacios donde van a insertarse los ligamentos, ¿no? Los ligamentos cruzados, tanto en la porción anterior y la porción posterior. Lo mismo en sus carillas que se van a ver acá, ¿no ven? Vamos a encontrar las comisuras distintas a nivel, por ejemplo, los surcos interpatelares, los surcopatelares. Vamos a ver esta unión entre la porción de la región articular y la región ósea, que van a ser las porciones de los cóndilos, en la región de las caras articulares, por ejemplo, en la peronea, en las articulaciones entre lo que es el trocánter medial, la porción medial, las carillas condilias, perdón, mediales y laterales, los tubérculos que vamos a encontrar acá, ¿no? Principalmente para la unión de los músculos aductores, flexores y demás. Hasta acá estamos ubicándonos. Sí, sí. Genial. Estamos tratando simplemente de mostrar las porciones anatómicamente normales para que se puedan interpretar posteriormente en las porciones anormales. Vamos. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Qué tipo de estudio es este? Es Axial de rótula. Ya. ¿Cómo se pone al paciente en este estudio? Ese está en decúbito ventral. A ver, entenderemos entonces. Esta es la rodilla. ¿Qué es esto? Es el... Puede ser la tibia. O la tibia, pero no. Distal del fémur, porque hemos dicho que el fémur en su imagen marca esta imagen de acá a acá. Entonces, esto es una porción de una rodilla doblada, mostrándonos la unión de estos dos huesos. Fíjate. Mira esta imagen ahí. Ahí se la entiende menos y ahí se la entiende más. ¿Verdad? Epicóndilo medial, epicóndilo lateral, la porción rotular, la cara posterior, su ángulo posterior, carilla anterior, borde lateral, y no estamos viendo aquí los bordes superiores, pero estamos viendo la continuidad de un hueso que va a estar uniendo la porción de los músculos que se encuentra en la región femoral con la región tibial a nivel de la unión con el ligamento rotuliano. Entonces, ¿se entiende esto? Sí. ¿Este estudio para qué se lo pide? ¿Qué cosas se estudia en esta imagen? La articulación patelofemoral. Sí, de hecho que sí. Estamos Sí, es viendo que hubiera luxación. las luxaciones, las subluxaciones, ¿qué más? Fracturas en cópula. Fracturas, muy bien. Eso es lo que más se trata de ver en esta imagen. Las fracturas y obviamente algunos datos de discontinuidad por existir algún tipo de lesión, ¿no? Aunque yo prefiero más la resonancia que una placa de rayos X. Vamos viendo, vamos continuando. Aquí encontramos el hueso de la tibia y el hueso peroneo, también llamado fibular, ¿no? Donde vamos a encontrar sus dos articulaciones, proximal y distal, con sus características imágenes en los mismos elementos. Entonces, vamos a ir viendo de esta forma, tanto el derecho como el izquierdo. Y aquí viene la articulación que mayor problema nos trae cuando hacemos las imágenes. ¿Qué les parece esta toma? Linda, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Puede volver a repetir? No entendí. Estás con eco. A ver, alguien ayúdela. Vamos. ¿Qué tipo de articulación es esa? Es el tobillo, doctor. Ya. Es una proyección AP de tobillo.
¿Qué más? Articulación tibio-astragalina, doctor. Más preciso, ¿está bien? ¿Qué más? Es una articulación sinovial. De característica sinovial. ¿Qué más? Esta es una imagen de la más característica, ¿no? De las patologías de tipo luxaciones, esguinces, principalmente a nivel de lo que es la articulación, principalmente peronea, ¿cómo se llama? Calcánea, con la apófisis principalmente lateral. Esta es una de las más características, donde los pacientes siempre llegan con una dificultad en caminar y con el estudio principalmente para esto sí es una placa radiográfica muy importante para que podamos verla. Y lateralizamos esto y vemos todas las articulaciones que vamos a encontrar en esta misma. Una imagen de un estudio con una pequeña extensión para poder estudiar los espacios interarticulares entre los distintos huesos, entre lo que es, por ejemplo, esta porción del huesito navicular con el mariolo medial, con sus características, generalmente, en este caso, con un espacio continuo, con una valoración de un borde que se llama coronal muy, muy bonito, continuo, la articulación en el espacio que vamos a encontrar en lo que entre la tibia y la porción del maleolo, ¿no? ¿Qué más? Ahí podemos ver lo mismo, las posibles fracturas, esguinces, luxaciones, subluxaciones, fisuras, pero ¿cuál es lo más común y característico aquí? Esguinces y fracturas. ¿Verdad? Los esguinces son los primeros, y las fracturas generalmente condilares, ¿no? Pucha, que son muy comunes. Entonces, hasta acá, por ejemplo, estaríamos ya tratando de entender cuál es el trabajo que ustedes tienen que presentar, si lo van a hacer en base a lo que son placas radiográficas o estudio radiográfico de miembro superior o miembro inferior. Ya ustedes pueden hacer, empezar a hacer sus pesquisas para hacer la presentación de su tema. Por si acaso no les he dado los porcentajes de las calificaciones. La participación es muy importante para mí. Agradezco siempre su participación. Y como que me voy memorizando sus tonos de voz. Si bien no me memorizo bien los nombres, pero sí los tonos de voz. Y son muy pocos los que participan. Somos en este caso más de 27 participantes y solamente 6 participan. Creo que los demás piensan que es mejor callar. Bueno, es mejor callar cuando no quieres tratar de poner en visto cuánto conoces y no mostrar a los demás cuánto sabes. Es muy diferente. Y es algo que normalmente en la medicina debe estar muy ligada al esfuerzo. No debes compararte con el conocimiento de los demás. Lo que debes hacer es entender que hay gente que tal vez conoce más que tú y tienes que prepararte más. ¿Y cómo lo sabes? Participando. Es la única forma. El reto de poder entender, el entender el costo que estás erogando, y no solamente por un cartón, sino que por el tratar de saber un poco más de lo que antes sabías. Porque si no, de nada sirve. Les soy sincero. Vamos a continuar. Ya esta es una imagen más distal, donde vamos a encontrar ya la característica de las presencias de los huesos, como van a ser muchos de ellos entre la relación de lo que son los calcáneos, cuboides, ¿no? Como está, se ve el cuneiforme muy bonito, con un pequeño espacio mismo, con un hueso sesamoideo, 2 huesos sesamoideos, ¿no? Aquí, ¿cuál es la característica de lesión más común? La fractura de la tuberosidad del quinto metatarsiano. Ya, una. ¿Qué más? Después, fracturas igual de los metatarsianos o de las falanges. De las falanges, ¿no? Sí. Antes nosotros denominábamos los dedos de los pies, ahora se llaman ¿cómo? Como ortejos, primer ortejo, segundo ortejo, creo que. Exactamente, la nomenclatura ha cambiado a ortejos, ¿no? Ya se conoce como el primer, segundo, tercer, cuarto ortejo, la falange proximal del primer ortejo, la falange distal, la falange media, etcétera, etcétera, ¿no?
Y la diferencia igual en los huesos de los falanges, que acá el primer ortejo no presenta una falange media, solamente falange proximal y una falange distal. Las características de los esguinces son generalmente a nivel de la región de las porciones de los huesos calcáneos, cuboides y demás. La misma imagen, la característica principalmente de los elementos de supresión que soportan el peso de las personas y las lesiones, ¿no? Acá en las falanges la característica es la patada del dedo en las esquinas, en las sillas, que siempre producen las lesiones. Acá estamos viendo ya las distintas tuberosidades, estructuras, surcos, espacios, y si ponemos la parte articular más, encontramos muchos otros elementos interarticulares, como son las articulaciones talamo-calcáneo-cavitarias, que vamos a encontrar en estas regiones, o las articulaciones calcáneo-cuboideas, los elementos que se fracturan mucho en la región calcánea, etcétera, etcétera. Esta es una imagen AP o POA. Eso es un axial. Axial. No es lateral. No es No. posterior. No. Posterior. Sí, se toma anteroposterior, sí, anteroposterior, pero es un axial de calcáneo. Muy bien. ¿Con la característica de qué? Es para ver fracturas del calcáneo. Generalmente se presentan acá, ¿no? La porción más débil de la región ósea. Muy bien. ¿Y esta? Oblicua de pie. Oblicuo de pie. ¿Derecha, izquierda? Derecha. Derecha. ¿Seguro? Izquierda. Simplemente estoy dando la vuelta a la imagen. ¿No? Es el mismo. Lo único que tienen que guiarse son estos. Vamos, ¿ya está? Pie izquierdo, derecho. Oblicua derecha. Derecho. ¿Quién dice izquierdo? Por la posición anatómica sería derecho. Ya. Derecho por el dedo. Ya. Bueno, Derecho. es la oblicua de esto mismo, ¿no? Muy bien. Continúo. ¿Qué les parece esto? Ahí está como izquierda y más antes está como derecha. Perfecto. ¿No? La diferencia es la misma imagen, solamente que se la ve. Exactamente, ¿no? Es para poder entender estas estructuras. Es muy importante, ¿no? Y por último, la imagen de los huesos metatarsianos en relación a una vista oblicua con los espacios visibles para poder entenderlos. Miren, fíjense, aquí se lo entiende mejor. ¿No? ¿Preguntas? Todo claro, Doc. Perfecto. Ya hemos visto cintura pélvica, articulaciones, la porción de la cadera, ¿no? En sus vistas laterales, etcétera, etcétera, etcétera. Rodillas, todos los demás huesos. Esta aplicación es muy bonita. Les va a servir mucho. Especialmente para ver lo que es normal de lo anormal. Doctor, pero aquí cuando ustedes termina la clase se elimina el enlace, ¿verdad? Claro. Por eso tienen que copiarlo ustedes. Ah, ya. Gracias. A ver, voy a tratar de copiar esto y se los voy a mandar al grupo. Déjenme. Estamos acá. Se los he enviado al grupo. ¿Mejor? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Déjenme ver, vamos a ver si podemos alcanzar un tema más según el cronograma.
Aquí está. Entonces, ups, se salió. Bien, entonces hemos hecho miembro superior, miembro inferior. Tocaría comenzar con tórax, columna vertebral, huesos del cráneo, caras, senos paranasales, urogenitales y gastrointestinal. Entonces, cuando son las 11:24, si ustedes quieren, podemos darnos un break de 10 minutos para comenzar con la cavidad torácica. O, caso contrario, les doy un espacio para que almuercen y nos volvemos a encontrar en 1 hora. Pero depende mucho de ustedes. Si quieres, ustedes podemos adelantar un poco y salir un poco antes, en vez de darnos el espacio. Adelantemos de una vez, doctor. Adelantemos, doctor. Unos 10 minutos de espacio y terminaríamos la clase para las 13 horas. Adelantemos, doctor. Adelantemos, doctor. ¿Continuamos? Por favor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, 10 minutos de Continuemos break. para salir temprano, Continuamos doctor. nuevamente con el temario.